¿Qué tal? Nuevamente nos encontramos ahora para ver probabilidad y estadística desde los datos de dispersión. Estamos en el capítulo de descripción de datos. ¿Qué es una medida de dispersión? Sabemos que una medida central como la media o la mediana son valiosas porque nos permiten conocer el centro de los datos. Pero, ¿qué pasa cuando hay datos o muy altos o muy bajos? Estas medidas entonces ya no son tan eficaces. Veamos un ejemplo. Si tu guía en la selva te dice que el río tiene una profundidad promedio de 1 metro, ¿lo cruzarías sin información adicional? Probablemente no. Ahora bien, si te dicen que la profundidad máxima es de 1.2 metros y la mínima de 0.80 metros, entonces probablemente sí lo cruzarías, porque lo más alto es 1.20. Pero si te comentan que la profundidad va de 30 centímetros y la máxima de 1.70, ¿te atreverías? En ambos casos, el promedio es 1 metro. Aquí ilustro más o menos lo que pasa cuando una persona tiene que ingresar a un río sin conocer verdaderamente las profundidades máximas y mínimas. ¿Qué está sucediendo? Que ahí está muy alto, ahí está medio y ahí está bajo. En este caso estamos hablando de tres profundidades. ¿Qué sucedió aquí? El promedio de la profundidad lo vemos un poco más bajo y probablemente nos confiaríamos. Vamos a ver las medidas de dispersión. El rango es la primera medida de dispersión y es la diferencia entre el valor más grande y el valor más chiquito de los datos. Para datos agrupados, que vamos a ver más tarde, se utiliza el límite superior de la última clase como el valor más alto y el límite inferior de la primera clase como el valor más bajo. Un ejemplo, vamos a ver en datos sueltos. Se tienen los valores que ya hemos visto en otros videos de la velocidad de trabajo de ciertos procesadores de computadora, ellos medidos en gigahertz. Procesador 1, 145 GHz, procesador 2, 142, el 3 en 133, el 4 en 127 y el 5 en 136. El rango entonces sería el mayor valor menos el menor valor, es decir, de dónde a dónde van a estar mis datos. No puede ser, si estoy hablando por ejemplo de una población de mediana edad, pues a lo mejor diría yo que está entre los 20 y los 40, pero no así los recién nacidos entre 0 y el más grande entre 120 años, por ejemplo. Eso es lo que mide el rango, de dónde a dónde vamos a partir los datos. Entonces, en este caso, el mayor valor, encontrémoslo aquí, que sería 145, y el menor valor sería 127. Es decir, lo que estamos nosotros diciendo es que nuestros datos van a estar oscilando entre máximo 145 GHz y mínimo 127 GHz. Vamos ahora con otra medida de dispersión, la desviación media. Para datos no agrupados, podemos decir primeramente que el rango es demasiado simple, solo basa en donde estamos trabajando entre el mayor y el menor de los datos y deja fuera todos los demás valores. La desviación media es, en general, la media aritmética, o sea, el promedio, de los valores absolutos de las desviaciones de la media. Esta es su fórmula. La media aritmética, recordemos lo que significa la media, es el promedio, es la sumatoria de todos los datos entre el número de datos. Pero ahora, ¿qué vamos a sumar? Vamos a sumar esta diferencia, la diferencia entre cada dato menos la media. La fórmula se explica de la siguiente manera. X testada es la media aritmética, X es el valor de cada dato, N el número de datos y las dos rayitas que tú ves aquí significan el valor absoluto. Se hace caso omiso de los signos de las desviaciones. Ahorita vas a ver por qué, pero en realidad quiere decir que todos los elementos tienen que ser positivos. Veamos los números del trabajo anterior. Aquí están ordenados de menor a mayor. 127 el menor, 145 el mayor.
y encontramos la media. La media son 136.6 GHz. ¿Cuánto se desvía? Ve, el dato menor, la media está hasta acá. El dato menor se desvía 9.6 GHz y le ponemos el signo menos, y lo hago ahorita con el signo menos para que se vea que este dato es mucho menor que la media. Esta es la media y este está mucho más atrás. El siguiente se desvía un poquito menos, es decir, se aleja menos que el anterior. 136 se aleja muy poquitito de la media. 142 en su caso se aleja 5.4, pero ahora en positivo. Significa que ahora este dato que yo estoy encontrando aquí es mayor que la media. Y el 145 también se aleja un poco menos que el último de acá, pero se aleja en forma positiva, es decir, es mayor. Como vemos, primero tenemos que determinar la media aritmética y después referenciarlos mediante la resta a cada dato. ¿Qué significa esto? Que yo ya aquí tengo en todos los casos la media es la misma. Si te fijas, en todos los casos es la misma, la media. Y ahora con cada dato tengo que quitarle la media, es decir, cuánto se desvía, cuánta diferencia hay entre cada dato y el promedio. Ya los vimos anteriormente, este se desvía positivo, este se desvía negativo, negativo y negativo. Nosotros tenemos que hacer esa diferencia y después pasarlo a valores absolutos. El valor absoluto en general solo mide la distancia, por eso siempre es positivo. La distancia, no importa si vas para atrás o vas para adelante, 1 kilómetro siempre será 1 kilómetro. A lo mejor el sentido lo das en otras ocasiones, pero aquí el sentido debe de ser siempre positivo, es decir, solo la distancia. La media es 136 y ahora vamos a usar la fórmula. ¿Cuánto se desvían? Ya que los tenemos todos en positivo y no tenemos que estar jugando, porque a la hora de hacer esta suma, si hiciéramos toda esta suma, probablemente daría 0. ¿Por qué? Daría 0 porque estamos hablando de que se compensan los negativos con los positivos. Por lo tanto, la suma, ya sin tener en cuenta el signo, me da 24.6, entre el número de datos me da 4.92. Esto, es decir, se desvían los datos más o menos 4.92 GHz. ¿Para qué nos sirve este dato? Fíjate bien, el máximo son 145 y el mínimo son 127. Que se desvíen casi 5, pues está hablando de que probablemente no haya tanta diferencia. Si hubiera un dato aquí como un 70, un 60, un 50, este elemento se elevaría muchísimo y entonces la media no sería tan representativa de estos datos. Como vemos, el resultado no es tan grande. Repito, la media sí representa los datos. En promedio podemos decir que 136.6 GHz sería el valor que da cuenta de todos estos 5 datos. En caso contrario, si hubiéramos valores muy grandes de la desviación, estaríamos hablando de que algo está pasando con esos datos y probablemente la media no sea nuestra mejor y confiada representativa. Veamos ahora para datos agrupados. La desviación media nos permite conocer qué tanto se desvían los datos de la media, en este caso las clases mayores y menores. La fórmula sigue siendo la misma, nada más aquí agregamos nosotros la frecuencia. Recuerda que la frecuencia es ponderar si hay muchos datos, si hay pocos datos en cada clase. Eso hace la frecuencia. Volvemos a lo que significa cada uno de los elementos. La X testada sigue siendo la media aritmética. Ahora X no es cada punto. Ahora X es el valor medio o punto medio de cada clase. La F es la frecuencia de cada clase y seguimos hablando del valor absoluto, que sigue siendo la diferencia ahora entre la marca de clase y la media. Y como lo vimos anteriormente, la sumatoria es hacer la multiplicación por los valores absolutos, sumarlos y después dividirlos entre el número de datos, que es n. Continuemos con este ejemplo.
Este lo hemos visto en otros videos. ¿Para qué? Para que después podamos hacer un video que conjugue todos los resultados y podamos hacer una buena comparativa de lo que estamos trabajando. Este habla de que la empresa BMT Incorporation fabrica equipos de alto rendimiento para automóviles que se usan en diferentes tipos de carrera y tiene la siguiente información. Este ya lo conoces, es el desplazamiento del motor en pulgadas cúbicas, que sería nuestra clase. ¿Cuántos de los modelos caen en cada clase? Sacamos aquí el punto medio de la marca, eso ya lo hicimos. Y ahora vamos a hacer la diferencia. En este caso, la media resultó 338.32. Y como lo hicimos en el anterior caso, lo que vamos a hacer es representar 125 menos 338 y yo aquí ya lo estoy poniendo en valor absoluto, es decir, estoy haciendo el reflejo de no poner los negativos y todo colocarlo en positivo. Me ahorré un paso como lo vimos en el anterior ejemplo. Y ahí hice la multiplicación, en este caso 1 por este valor absoluto me da este resultado y así para todas las clases. Hasta llegar a la última que son 7 por el valor absoluto que me da 960 y hago la sumatoria. Vuelvo a ocupar la fórmula, todo este elemento pertenece al numerador de la fórmula. 5725.64 entre el número de datos, es decir, el número de motores que se analizaron en esta muestra. Y aquí estamos hablando de que se desvían en promedio 73.41 pulgadas cúbicas. Es interesante este dato. Es casi más de 70 pulgadas cúbicas. La mínima da 101 y la máxima da 500. Que se desvíen más de 70, pues en este caso estaría hablando de que hay una gran desviación. Fíjate por qué. Aquí hay una sola medida o un solo motor que da en esta frecuencia. Este 1 está arrastrando la mayor parte de los datos. Por eso se eleva tanto a 73. Pudiera ser ese elemento, a lo mejor tendríamos que cambiarlo y nosotros pudiéramos estar trabajando en que se meta o hacer una nueva distribución de frecuencia que no sea tan larga y que pueda incluir en una de las siguientes clases. Entonces, bueno, pues hasta aquí dejaríamos este video el día de hoy. Espero que te haya servido.